Y bueno, el título del mensaje es ¿por qué son importantes los 10 mandamientos? ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? ¿Por qué estudiarlos? ¿Por qué aprenderlos? ¿Por qué aplicarlos? El creyente debe guardar los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de mandamiento, la palabra mandamiento quiere decir una orden dada por una autoridad. Nosotros como padres mandamos a nuestros hijos, les damos mandamientos, que ellos manden, que ellos hagan lo que les mandamos. ¿Y qué esperamos nosotros de ellos? Obediencia. La obediencia es hacer lo que una persona manda o ordena. Entonces, el Señor nos ha mandado a nosotros, nos ha dado mandamientos a través de todas las Escrituras. Ahora, muchos a veces se enfocan en los mandamientos del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también tiene mandamientos. Vea lo que dice Mateo 28, por favor. Al final, cuando el Señor Jesucristo estaba por partir o irse, Él dio un encargo, lo que muchos llamamos hoy la gran comisión, una comisión grande, un encargo grande a la iglesia. Dice Mateo 28, voy a leer yo del 18 en adelante. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vea lo que dice el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he, ¿qué dice ahí? Mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aún Jesucristo aquí nos dio mandamientos. Él dio órdenes que Él espera que los cristianos obedezcan y sigan sus órdenes. Esto de obedecer a Dios, obedecer mandamientos, no es algo que dicen del Antiguo Testamento, antes de los días de antaño. No, ese es del día de hoy. Aún para los cristianos debemos obedecer a Dios. Debemos hacer lo que Dios nos manda. Ahora, hace más de 3,700 años, Dios sacó a los israelitas de la esclavitud que estaban bajo el yugo de los egipcios. Ahora, mientras ellos estaban en Egipto por 400 años, ellos habían sido influenciados por las adoraciones paganas y poletistas, que o sea, tenían varios dioses, y ellos estaban aprendiendo sus costumbres, o sea, vivían bajo sus costumbres. Entonces Dios llevó a su pueblo, después de sacarlos a un monte, para reintroducirse a ellos mismos y para darles unas verdades, unas 10 verdades retadoras, las cuales nosotros llamamos hoy los 10 mandamientos. Ahora, este nombre 10 mandamientos no lo inventamos nosotros, Dios mismo los llamó de esta manera. Vaya conmigo a Deuteronomio 4 del 10 al 13. La frase 10 mandamientos aparece 3 veces en la Biblia. La palabra Deuteronomio es la repetición de la ley. En el capítulo 5, Moisés vuelve a repetir la ley que acabamos de leer nosotros aquí en Éxodo capítulo 20, pero ahí en Deuteronomio 4, vemos ahí que Dios mismo le dio la ley y Él mismo la Biblia misma le llama los 10 mandamientos. Deuteronomio 4, dice el versículo 10 en adelante. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía de fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, y oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó a poner por obra ¿qué dice ahí? Los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Entonces aquí mismo vemos que el Señor les dio los mandamientos, los 10 mandamientos le llama la Biblia. Obviamente quiero repetirle que hay muchos mandamientos más a través de la Biblia, pero este era un fundamento que Dios le dio al pueblo de Israel saliendo del paganismo, saliendo ellos de lo que nosotros podemos llamar del mundo. Estos 10 mandamientos son muy importantes aún en nuestra sociedad al día de hoy. Yo le he dicho que hay personas hoy que están peleando para mantener los 10 mandamientos en los lugares públicos. Antes los 10 mandamientos se encontraban en las escuelas públicas, se encontraban en la corte, se encontraban en muchos lugares públicos, pero hubo mucha gente en contra de la Biblia y en contra de Dios que ellos lucharon y pelearon usando el sistema legal para quitarlos de la iglesia, quitarlos de los lugares públicos. Y hoy ha surgido de nuevo una generación que quiere poner los mandamientos, los 10 mandamientos en lugar público. Es más, esta semana pasada leí un artículo donde un grupo de personas están tratando de poner de nuevo los 10 mandamientos en lugar público, en una corte pública en alguna ciudad, no me acuerdo cuál es. Pero lo más chistoso es que a pesar de que han quitado los mandamientos de las paredes o de los lugares públicos, deben estar en nuestro corazón. Debemos saber cuáles son esos 10 mandamientos. Tal vez en su hogar no hay 10 mandamientos en las paredes.
Tal vez en su hogar no se ha enseñado los mandamientos. Por eso, a través de este estudio, quiero retarle a que usted o que usted empiece a tomar la enseñanza de los 10 mandamientos y usted se lo enseñe también a sus hijos. Porque una y otra vez vamos a ver que es la responsabilidad de los padres enseñarle los 10 mandamientos a sus hijos. Ahora, pero mire, el diablo, sin embargo, es el padre de mentira. Y su meta es siempre distorsionar la verdad. Mira, porque hay quienes dicen que los 10 mandamientos ya son obsoletos el día de hoy y que no tienen relevancia. Dicen cosas como, no tienen lugar en nuestra sociedad moderna. Y dicen cosas como, están fuera de moda, son anticuadas. Dicen, no se necesitan, ni en el hogar, ni en la sociedad, ni en la iglesia. Hay iglesias que han quitado las enseñanzas de los mandamientos y le han dicho, o han llamado, titulado que es legalismo, enseñar la ley de Dios en la misma iglesia. Y quiero decirle a usted que la ley de Dios, dice la Biblia, que es perfecta. Dice la Biblia que transforma el alma. Dice la Biblia que la ley de Jehová es buena, es espiritual. Es algo que necesitamos en nuestras vidas. Ahora, quiero leer algunas estadísticas nada más para que vea si los 10 mandamientos son importantes o no. 28% de la población aquí en Estados Unidos no cree en Dios o es agnóstica. Eso ha subido de 4% hace 30 años. Estamos diciendo que más de 94 millones de personas en el país más próspero del mundo no cree que existe Dios o dudan de la existencia de Dios. Y se va a sorprender que la mayoría de ellos tienen de entre las edades de 18 a 29 años. En este salón aquí hay varios que tienen entre 18 a 19 años. Es la generación que ha sido etiquetada a los millennials, los que menos creen en Dios. Son la generación que nació del 80 y pico al año 2000 por ahí. Es la generación, dice, generación más egoísta que ha habido, la generación más inútil a lo que otra gente ha dicho. Ahora, yo soy parte de esa generación, yo nací en esa era, pero yo no me considero ser de la etiqueta de ellos, porque yo me casé, soy responsable, trabajo, sirvo a Dios y estoy diciendo lo que debo hacer. Sin embargo, esa generación ha sido una de las peores generaciones, según muchos expertos. Y se dice que la segunda generación de los que nacen aquí, o sea, si viene un padre de otro país y su segunda generación, casi el 14% de ellos renuncian a Dios. Aquí hay gente de segunda generación. Algunos son primera generación, inmigrantes, podemos llamarle, llegaron ustedes de otro país y vino se estableció aquí. Dice que el 14% de los que nacen a hijos inmigrantes son ateos o agnósticos que no creen en Dios. Ahora, también en este país hay un crecimiento enorme de idolatría, si se puede sorprender. Hablando del catolicismo, el budismo y el hinduismo, gente que tiene ídolos en su casa. Y la idolatría es un gran negocio, donde la gente pone sus estatuas, sus pinturas en las paredes. Aquí en este país. En este país también vemos una gran deshonra hacia los padres. ¿Cuántos hijos abandonan a sus padres dejándolos en asilos de anciano? Hijos maldiciendo a sus padres, hijos maltratando a sus padres y hasta matando a sus padres. Lo que la Biblia llama matricidas y patricidas. En el año 1990, por ahí, me acuerdo ver a unos 2 muchachos apareciendo en la televisión. Llore y llore, que porque habían matado a sus padres. El papá de ellos era un hombre, un productor, creo que trabajaba en Hollywood. Y era un hombre de dinero. Y ellos ahí llore y llore, mataron a mi papá y mamá. Entraron y nos robaron. Pero 6 meses después resulta que ellos habían gastado varios millones de dólares. Andaban en carro nuevo, andaban ellos disfrutando, viajando con sus amigos. Y los investigadores empezaron a seguirlos y se dieron cuenta después, en un final, que ellos mismos mataron a sus padres por su fortuna. Y es lo que estamos viendo el día de hoy. Una gran deshonra hacia los padres. Ahora, el homicidio está en números aterradores. Dice que en la violencia, o sea, homicidios a causa de violencia son 14,000 personas al año aquí en Estados Unidos. Si vamos al país de allá en México, estamos hablando que son 30,000 personas han muerto ya en este año, nada más, a causa de la violencia. Y si vamos a Caracas, que es el país donde muere más gente, estamos hablando de que el homicidio hoy está arrasando y destruyendo a las vidas y muchas personas. Pero mire, también existe el aborto. El aborto es homicidio. Creemos en la Biblia que nosotros fuimos concebidos por Dios, concebidos y somos creación de Dios desde el vientre de nuestra madre. Dice la Biblia que Dios nos conoce. Dice Él conoce el embrión. Dice que Él tenía un libro escrito con los planes que tenía para nuestras vidas. Pero mire, cada día, más de 2,538 abortos suceden. Si los contamos al año, son 926,370 abortos al año en Estados Unidos. Es un aborto y medio por cada minuto. Y si usted quiere contar los abortos del mundo, son 117,043 al día.
Gente que dice, es una inconveniencia esta criatura que está dentro de mí, está interrumpiendo mi vida, no lo planeé, y lo que hacen ellos es que matan al bebé que está en el vientre. Entramos ahora a la infidelidad. 20% de los hombres son infieles a sus esposas, 13% de las mujeres son infieles a sus esposos. Hay una gran infidelidad en nuestros tiempos. Se dice que 3 de 4 estudiantes se gradúan sin su virginidad aquí en Estados Unidos, cuando terminan lo que es the high school. Y dice también que el 20% de todos los jóvenes han tenido relaciones sexuales al cumplir los 15 años. O sea, hay muchachos que ya a los 13, 14 años ya son activos. Y al llegar a 15 años, 20% de ellos ya han tenido relaciones sexuales. Y 83% de las muchachas hispanas, no importa si son de México, Salvador, Guatemala, a los 18 años, el 83% de ellas ya se embarazan. Y es algo muy común ver en nuestra gente hispana. Ahora, entrando a los que roban, hay rateros por acá, ¿no? 27 millones de personas roban en tiendas al año, aquí en Estados Unidos. Se meten en una tienda y empiezan a, ¿cómo le llaman esas? Fardear, ¿le dicen? ¿Has escuchado esa expresión? Sí, agarran su producto, ¿verdad? Vamos a ver qué producto hay acá, no hay nada de valor. ¿Okay? Agarran su libro, su producto y shoplifting. So no good, man. No good, right? No. Pero muchos niños van a la tienda, miran un juguete y se les hace fácil. 27 millones de personas. Pastor, ¿eso incluye las uvas que agarré en Northgate? 27 millones de personas entran a robar sus refrescos, a robar aparatos, a robar ropa. Entran, ¿cuántas piezas tiene? Llevo 4, en verdad tiene 6 y adentro se está poniendo una abajo en la camisa. Gente que está robando, gente que toma lo que no es suyo, gente que está tomando el esfuerzo y trabajo de otra persona. Eso no incluye el robar al gobierno. Hay mucha gente que le roba al gobierno, mintiendo, diciendo que está deshabilitado, diciendo que necesita una ayuda, diciendo que está abandonada. Eso es mentira y eso es robar. Hay gente que también roba al patrón. Le roba el material al patrón. Cuando terminan el trabajo y sobró una pintura o sobró algo, en vez de reportar al patrón, mire patrón, aquí sobró esto, no, van y ellos mismos se quedan con él o después lo venden o lo devuelven para que le den el dinero y no avisan al patrón. Eso es robar. Algunas personas roban en las escuelas, otros en la calle, simplemente pasando por el vecindario, les gusta robar o tomar lo que no es suyo. Hay una estimación que dice que más de 38 billones de dólares son robados al año aquí en Estados Unidos. 38 billones de dólares en cosas. Ahora hablando de mentiras, 60% de las personas dicen que no pueden pasar ni 10 minutos sin mentir. ¿Cómo estás? Bien, está mal, ¿verdad? Ya está mintió. Cosas sencillas así, sí, otras cosas pues llaman, estoy cansado, no puedo trabajar. O eso, y gente es muy mentirosa. Y esas son las estadísticas de hoy. Y les acabamos de leer los 10 mandamientos. Mira, 8 de los 10 mandamientos, aquí solamente le mostré 8 estadísticas y que se pueden resolver simplemente si obedecemos los 10 mandamientos. Entonces vemos que los 10 mandamientos sí son relevantes para este día. Vemos que los 10 mandamientos todavía aplican al día de hoy, ¿verdad? Porque son principios eternos que Dios mismo nos dio, que ellos trascenden cualquier cultura, cualquier tiempo, era o época, porque los mandamientos de Dios son perfectos, son buenos, están basados en la santidad de Dios, y es por eso que nosotros vamos a aprender los 10 mandamientos. Nos queremos enfocar en la importancia de los 10 mandamientos y que son aún necesarios el día de hoy. Ahora, Dios desea que como creyentes usted y yo triunfemos, y vivamos en victoria. Por eso nos dio sus mandamientos. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Aquí vemos el propósito de sus mandamientos y el beneficio de ellos. Dice, el versículo 1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que prolonguéis por obra, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te he dicho,
como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Entonces vemos Dios quiere que nos vaya bien. Dice, por eso le estoy dando los 10 mandamientos, por eso le estoy dando estos estatutos y decretos, para que te vaya bien. Porque uno que es ratero le va a ir mal, va a terminar encerrado, va a terminar con vergüenza, después nadie le va a querer dar trabajo, nadie va a confiar en él. Un hombre que es infiel le va a ir mal, va a destruir su hogar, va a destruir su reputación. Por eso dice, para que te vaya bien. Para que todo te vaya bien y no andes después con vergüenza, con dolor de corazón. Y es más, para que tus días son prolongados. Hay muchachos que están envueltos en las pandillas y después los matan porque andan envueltos en cosas que no, robando y matando y en drogas. Después sus vidas son cortas. Por eso dice la Biblia, para que te vaya bien y para que tus días sean prolongados. Para que vivas mucho tiempo. Este es el propósito de los 10 mandamientos. Vivir una vida íntegra delante de los hombres, poniendo a Dios primero, no olvidando de lo que Dios ha dicho, sino obedeciendo a Dios, porque nos va a ir bien. El que obedece a Dios, le va bien. El joven que obedece a Dios, le va bien. El que dice, yo voy a obedecer los mandamientos de Dios, le va a ir bien. Pero el que no, su vida será corta. Entonces vamos a ver, ¿por qué son importantes los 10 mandamientos? ¿Por qué son importantes? En primer lugar, porque fueron dadas por Dios. Fueron dadas por Dios. Regresemos a Éxodo capítulo 20, versículo 1. Éxodo 20, versículo 1. Dice ahí versículo 1, ¿y habló quién? Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Dios mismo habló aquí. Dios mismo las declaró. Dios mismo se las dijo. Los 10 mandamientos fueron declarados de la misma boca o mismo aliento de Dios. Regresemos a Deuteronomio capítulo 4. Vamos a regresar a estas dos porciones porque es un pasaje paralelo donde podemos ver los 10 mandamientos o acerca de los mandamientos de Dios. Deuteronomio 4. Dice versículo 10. ¿Estamos ahí? Dice, el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarás a sus hijos. Después dice el versículo 13, dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Entonces vemos que él mismo nos anunció su palabra. Él mismo nos dijo lo que era. Entonces los 10 mandamientos vienen de parte de ¿quién? De Dios. No es idea de un hombre, no es idea de una iglesia, no es idea de una organización, sino que fue Dios el que nos dio sus mandamientos. Porque vea, toda la escritura, dice la Biblia, es inspirada por Dios. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Este pasaje aquí también refuta la idea de que el Antiguo Testamento no nos aplica a nosotros. Hay quienes dicen, este pasaje no fue dirigido a los creyentes, ese pasaje fue dirigido al pueblo de Israel. Y sí es cierto, fue dirigido al pueblo de Israel. Pero vea lo que dice 2 Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura, ¿toda qué? ¿Cuál es esa? ¿Usted cree que eso incluye el libro de Éxodo? ¿Usted cree que eso incluye el libro de Deuteronomio? ¿Qué tal el libro de Salmo? ¿Qué tal el libro de Isaías? ¿Qué tal el libro de Ezequías? Ezequías no está en la Biblia, hermanos, ¿ok? No se crean, ese no fue. ¿Okay? Toda la escritura, desde Génesis hasta Malaquías en el Antiguo Testamento y desde Mateo hasta Apocalipsis, dice la Biblia, toda la escritura es inspirada o dada por inspiración por Dios. O sea que Dios mismo la dio por medio de su aliento. Dice, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje aquí refuta la idea de que esta carta o este libro fue escrito a una audiencia específica y no nos aplica a nosotros. Hay gente que enseña eso y dice eso. Y dicen, no, pues es que se le escribió a los israelitas, eso no aplica a uno. Déjale una pregunta, ¿a quién se le escribió el libro de los Efesios? A los Efesios. Quiere decir que no nos aplica a nosotros. ¿A quién se le escribió el libro a los romanos? Pues a los romanos. Quiere decir que el libro de Romanos no se aplica a los de Efesios, y los de Efesios no se le aplica a los de Colosenses, y los colosenses no se le aplica a... ¿Ve qué absurdo es esa creencia? Dice la Biblia aquí claramente que toda la escritura es dada por inspiración, o es inspirada por Dios. Toda, absolutamente toda, y toda es útil para enseñar. Uno aprende de todas las partes de la Biblia, desde el principio hasta el fin.
Es más, hace unos meses, ya casi hace un año, empezamos a aprender sobre 4 mujeres en la genealogía de Jesucristo. Aún en genealogías nosotros podemos aprender. En la lista de nombres, ahí podemos aprender grandes cosas. Uno puede aprender de la Biblia como usted no se imagina. Porque dice la Biblia que muchas cosas en el Antiguo Testamento fueron escritas o registradas para nuestro ejemplo. Vea lo que dice 1 Corintios 10:6. 1 Corintios 10:6. Aquí Pablo les está recordando, o más bien les está enseñando sobre lo que sucedió cuando Moisés iba con el desierto con la gente. Dice versículo 5, ahí 10:6. Mas estas cosas sucedieron, ¿cómo dice ahí? Como ejemplos, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Aquí este pasaje, Pablo está diciendo, mira, lo que sucedió en el Antiguo Testamento y fue registrado, es para nuestro ejemplo. Para que aprendamos de ellos, para que veamos lo que ellos hicieron, o sea, para aprender de un buen ejemplo o de un mal ejemplo. En este caso ellos codiciaron. Y si aquí les está escribiendo Pablo, estas historias ahí en Éxodo se escribieron para nuestro ejemplo. Vea lo que dice también el versículo 11. Y estas cosas les acontecieron también, dice ¿qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. De nuevo está diciendo, mire, lo que se escribió en el Antiguo Testamento aún es relevante el día de hoy porque es para nuestro ejemplo. Tal vez no vamos a codiciar lo que ellos codiciaron, tal vez tenemos diferente tecnología, tal vez tenemos diferente situación, pero usted sabe que cuando escucha una historia de la Biblia, usted la puede aplicar a su vida, aunque vivieron en otras épocas. Es más, no nos vamos tan lejos. Hay gente que vive en Asia que su cultura es muy diferente a la nuestra al día de hoy. No me diga que no es así. Hay gente aún en nuestros países allá, en Sudamérica o en México, la cultura es muy diferente a la nuestra. Sus costumbres son muy diferentes. Pareciera que viviéramos miles de años aparte. Entonces a veces la gente quiere meter la cultura y decir, no, es que eran tiempos diferentes. Mire, siempre gente ha codiciado. Gente siempre ha matado. Gente siempre ha mentido. La gente siempre ha robado. Estos principios trascienden toda cultura y toda época. O sea que toda la escritura, incluyendo los 10 mandamientos, son importantes para nosotros el día de hoy. Vea lo que dice 2 de Pedro 1, versículo 20. 2 de Pedro 1. Este pasaje aquí nos da a entender que la Biblia o las escrituras no fueron dadas por voluntad humana, sino que fue por hombres mismos siendo inspirados por Dios. Dice el versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Está diciendo que ningún hombre que Dios usó como escritor dio su propia interpretación o dio su propia palabra. Dice el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos que Dios mismo dio su palabra. Los 10 mandamientos son importantes porque Dios mismo los declaró, porque Dios mismo me los dio. Y puede haber que haya gente que dice, pues yo no creo en Dios, yo no quiero hacer lo que Dios dice. Está bien. Nunca yo le sugiero a usted que se ponga a alegar con un ateo, una persona que se declara ser ateo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él es un necio. El necio dice, ¿en dónde? No en su mente, en su corazón. Es un asunto de emoción para un necio. Y cuando usted habla con una persona que está siendo guiada más bien por sus emociones, es una persona que usted no va a ganar esa conversación o nunca le va a ganar a él, porque es un necio. Quiero recordarle también que no son las 10 sugerencias. No son, Dios digo, bueno, aquí les va 10 cosas si quieren hacerlas, ¿verdad? Son mandamientos. Cuando a veces hacemos sugerencias, le quiero hacer una sugerencia, entonces en verdad no se está mandando. Había patrones que decían, te voy a hacer una sugerencia. Entonces, un sabio diría, pues el patrón tiene más experiencia, me está dando algunos tips, ¿verdad? Como decimos, unas sugerencias. Pero en el caso aquí de estos 10 mandamientos, no son sugerencias. Usted no puede decir, pues me gusta nada más la mitad de ellos. Voy a aplicar nada más 8 de 10, ya que estos 2 se me hacen un poco radicales. No son sugerencias, son mandatos. Dios espera obediencia y ¿sabe qué es? Obediencia absoluta. Quiere que lo obedezcamos. Le vuelvo a dar el ejemplo de los hijos. Nosotros mandamos a nuestros hijos y queremos que nos obedezcan.
Y cuando nos obedecen, ¿cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos? Diga la verdad. ¿No hiciste lo que te dije? ¿Me desobedeciste? Y hasta nos indignamos, ¿verdad? ¿Qué no sabes quién soy yo? Yo soy tu padre. Yo te traje a este mundo y te puedo sacar de este mundo. Y sabe que tiene razón. Los hijos deben obedecernos, deben obedecer nuestros hijos absolutamente, de la manera que se nos pide, de la manera que se les pide, cuando se les pide y con una buena actitud. Y de esa misma manera, teniendo en mente eso, nuestro Dios, que es Dios Todopoderoso, nos pide que le obedezcamos. Pero mire, en primer lugar, ¿por qué son importantes los mandamientos? Porque Dios mismo los dio. En segundo lugar, porque es la muestra de nuestro amor a Dios. Porque es la muestra de nuestro amor a Dios. La serie de nuestra predicación se llama Amando y Obedeciendo a Dios. O sea, los 10 mandamientos no deben ser nada más una lista de cosas que debo hacer y cosas que no debo hacer, sino que detrás de ello debe ser uno impulsado a obedecer a Dios por amor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 6. Y quiero recordar de que el amor no es un sentimiento que se siente. No estamos hablando de ese tipo de amor ahorita, estamos hablando de un amor que se niega a uno mismo y se sacrifica. En este caso, obedeciendo a Dios es negando a mi voluntad, negando lo que yo deseo por hacer lo que Dios me pide. Deuteronomio 6, dice el versículo 4 de esta manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vea lo que dice el 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este pasaje está en contexto de guardar los mandamientos. El capítulo 5 habla de los 10 mandamientos. Y uno debe obedecer a Dios por amor, porque amamos a Dios. Si usted obedece los mandamientos de Dios, usted está mostrándole a Dios que usted le ama a Él. Es la razón de por qué usted debe obedecer a Dios. Ahora, supongamos que hay quienes obedecen simplemente pues porque así lo dijo Dios y tienen miedo, tienen temor. Aún es mejor obedecer por temor que no obedecer, porque ya es doble pecado, ¿sí entendemos? Pero miren, en verdad, para que usted disfrute la vida cristiana y vea los mandamientos de Dios no como una carga, sino como un amigo. La ley es como su amistad, su amigo, que le va a ayudar. Usted debe amar a Dios. Vea lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15. Y esta es la medida de amar a Dios, porque hay quienes dicen, yo amo a Dios, sí. Pero usted le busca, no tengo tiempo. Entonces no amamos a Dios, ¿verdad? Sí amo a Dios, pero a mi manera. Cada quien debe amar a Dios a su manera o a la manera de Dios. A la manera de Dios. Si yo le digo a mi esposa que yo la amo, te amo, Esther. No sabes cuánto te amo. Pero sabes que este día nos vemos, a ver cómo te las arreglas. Yo te amo. Una señora decía que tenía un esposo músico y aquel andaba viajando y tenía muchas novias, pero siempre regresaba con ella y dice, pero yo te amo a ti. A ellas no las amo, a ti sí te amo. Por eso regreso siempre contigo. Tú eres la madre de mis hijos. A ti te amo. Y me decía ella, Señor, ¿es verdad eso? ¿En verdad me ama Él a mí? ¿Y es verdad que solamente las otras mujeres solamente son sus amigas, aventuras? No le respondí nada, le dije, señora, yo no sé. Ya era un soltero, yo no sé, señora, yo no sé. Pero mire, el amar a una persona no es solamente de palabras, es de hechos. Y si usted quiere saber cómo uno ama a Dios o cómo puede mostrar a Dios que le ama, es obedeciendo su palabra, haciendo lo que Él dice. Dice ahí Juan 14:15. Si me amáis, ¿qué dice ahí? Guardad mis mandamientos. Jesús está diciendo, si usted me ama, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Pero si no los guardas, me estás demostrando pues, que no me amas. Así de sencillo es. Juan 15:10 dice de esta manera. Van conmigo Juan 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Está diciendo ahí claramente que si una persona ama a Dios o ama a Jesucristo, va a guardar sus mandamientos. Así es. Entonces, muchas veces cuando usted vea esta lista de los 10 mandamientos, tenemos la lista completa de los 10 mandamientos. Y usted dice, wow, esa lista está tremenda. Pero esa lista no será algo gravoso, no será algo pesado para usted si usted ama a Dios. Si un hombre ama a su esposa, el cuidar de ella, el proteger a ella, el darle regalitos, no se le va a hacer pesado.
Porque vean lo que dice ahí en 1 de Juan 5.3. 1 de Juan 5.3. Primera de Juan 5.3. ¿Estamos ahí? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, ¿qué dice ahí? No son gravosos. Mire, si uno ama a Dios, uno va a mirar estos mandamientos como un privilegio. ¡Wow! Tengo el privilegio de servir a Dios y obedecerle. Y muchos, me recuerda a muchos de los noviecillos, ¿eh? que buscan oportunidades para agradar a la muchacha. Oh, si necesito esto, yo voy, si quieres, yo te lo llevo. Ya se les hace favores. ¡Wow! Viaja lejos por visitarla. Y donde quiera que va viajando, se acuerda de ella y le compra regalitos. Si va a un paseo, por ejemplo, si va a Six Flags, le va a comprar un recuerdito para ella. Y hace cosas por ella y se sacrifica. ¡Wow! Es que la quiero agradar, la amo, no me es gravoso. No me pesa, pero muchas veces después de que se casan, las cosas cambian. Se olvidan de ella. Ya no les escriben las notitas como antes. Ya no las invitan a comer como antes. Cuando van a un lugar ya no le dan recuerditos. ¿Qué sucedió? Dice la Biblia que muchos han dejado su primer amor. Cuando amaban a Dios. Y eso no es normal. No diga, era mi primer amor, ya pasé. No. Uno debe volver a recalentar. Y decirle a una, por ejemplo, esto lo podemos aplicar ahorita a los esposos. Debemos amar a nuestras esposas. Y debemos querer agradarlas aún. Yo no tengo miedo a mi esposa. Hermana Esther, yo tengo miedo a usted. Hermana, por favor. No, pero ¿sabe qué? Yo amo a mi esposa y quiero que ella esté cómoda, que ella tenga muchas veces lo que ella desea. Le voy a ser honesto, al principio cuando nos casamos yo no tenía mucho dinero y se me hacía muy difícil comprarle algunas cositas que ella tal vez necesitaba o quería. Yo creo que pasó una vez, no sé, casi un año sin ir a cortarse el pelo. O sea, las mujeres se tienen que recortar el pelo de vez en cuando. Pasó mucho tiempo sin poder comprarle el perfume que a ella le gustaba. Cuando ella era soltera, ella trabajaba y podía comprarse todos los perfumes que ella quería. Pero ahora que se casó conmigo, yo la estaba manteniendo y estaba en casa con todos los niños y no podía yo comprarle el perfumito que ella deseaba. Yo me sentía mal. Yo la amo a mi esposa y ahora cuando el Señor nos ha bendecido, pues ¿sabe qué? Voy a compartir con ella. La amo a ella, no me es gravoso. Ahora si me invitan al cumpleaños de mi hermano Jorge, ahí las cosas cambian ahí. ¿Qué le va a regalar a su hermano? ¿Una chamarra? No, unos calcetines. ¿Sabe qué me es gravoso? Pagar la renta. Eso me es gravoso. Ya sé que a veces tenemos familiares que vienen de México, de allá de otros países, y dicen, aquí mucha renta, aquí lo echan todo a tirar a la basura. Pues así es, así vivimos aquí. Es verdad. Y me es gravoso tener que hacer ese cheque. Tanto que trabajé. Ahí van llevándose. ¿Es gravoso? ¿Sí o no? A veces me acuerdo cuando conseguimos el auto por primera vez, lo teníamos unas semanas, este auto me encanta, pero ya pasando unos meses ya se nos hizo gravoso este carro. Así nos pasa, a todos nos pasa eso, se nos va el gozo de tener el carro nuevo. A todos, así nos pasó a nosotros. Ya miraba ese carro, ¿para qué me enganché con este carro? Lo necesitamos, sí, pero ya pasó. Y para muchos así es el cristianismo, lamentablemente. Cuando llegan a Cristo muchas veces están contentos, gozosos, andan en triunfo, andan sobre las nubes. Pero pasa el tiempo y dejan de tener esa comunión con el Señor, se empiezan a alejar de Dios. Y empiezan los mandamientos a ser gravosos. ¿Por qué? Porque hemos dejado nuestro primer amor. Vea lo que dice 1 de Juan 5.3. 1 de Juan 5.3. Disculpe, 1 de Juan 4.19. ¿Estamos ahí? Dice, nosotros la amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Cuando uno ama a Dios, uno puede recalentar su amor al pensar en el amor del Señor que el Señor tiene hacia nosotros. Cuando usted lee la Biblia, usted va a ver todas las bondades, lo bondadoso que Dios es y todo lo que Él nos ha dado sin merecerlos. Ahí en 2 de Corintios 5.14 dice de esta manera, 2 de Corintios 5.14. Segunda de Corintios 5, versículo 14.
Dice ahí, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice ahí que el amor que el Señor tiene hacia nosotros, el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, que Él se entregó a sí mismo, dice, nos constriñe. Esta palabra constriñe es que nos obliga, como que nos impulsa. Por eso es importante que usted todos los días medite en su salvación. Que usted constantemente esté pensando lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Es fácil empezar a mirar las cosas negativas en la vida de uno y pensar en los problemas y todos las tenemos. Pero mire, mejor piense en lo que Jesucristo hizo por usted. Así es como usted va a recalentar su corazón y su amor hacia el Señor. Pensando en lo que Él hizo. Y así ese su amor, el amor de Cristo le va a impulsar, le va a obligar. Para que después los mandamientos de Dios no sean gravosos y no sean una carga y no sean un obstáculo y no sean una maldición. Porque para muchos así es. Muchos se alejan de Dios, pues es que no puedo guardar sus mandamientos. Pero es que la solución a ella no es que desaparecer los mandamientos. Hay que hacerlos a un lado porque a la gente no le gusta. No, al contrario, hay que amar a Dios. Hay que aprender a amar a Dios para que después que veamos un mandamiento que Él nos pida algo, no se nos hace gravoso. Ahora, imagínense, volviendo a los noviecillos. Si hay un noviecillo que se le hace gravoso pagarle la cena a aquella muchacha, imagínense. Mitad y mitad, ya que estamos en los derechos iguales. Imagínense. ¿Hay así personas? Sí lo hay. Me ha tocado platicar con personas así y me decían, ¿tú crees que está justo que yo siempre pague por ella? Sí, aquí está. Tienes que conquistarla tú. No, pero ¿por qué no me conquista ella a mí? Está bien alrevesados estos días, muchachos. Vea. Bíblicamente, el hombre es el que debe cuidar de la mujer desde el principio. Y es una muestra. Porque mire, usted, hermana, se va un día a entregar a un hombre que sea su esposo. Y el tiempo del noviazgo, el cortejo, como le hemos llamado, es el tiempo de prueba. Para ver si en verdad es lo que es. Si en ese tiempo que debe estar en su mejor comportamiento no se comporta bien, pues, ¿tú crees que le va a ir bien después de que se casen? No. Si él no quiso compartir con usted cuando él trataba de conquistar o impresionarla, no lo va a hacer después de que ya sea su esposo. No lo va a hacer. Le va a ir muy mal. Por eso es importante que también usted vea esta situación, lo estoy dando este ejemplo especial, para que después vea que una persona cuando en verdad ama, se muestra no solamente con palabras, sino con hechos. Y en este caso, cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Déjale una pregunta. ¿Para usted los mandamientos de Dios son gravosos? ¿Es gravoso hacer lo que Dios le manda? ¿Se le hace pesado la vida cristiana? ¿Usted ama a Dios? Usted dice, mire, voy a ser honesto en este momento. Usted sea honesto con el Señor. Señor, yo no te amo. No te amo como debo amarte. Pero es mi deseo, Señor, amarte. Quiero aprender a amarte, quiero en verdad yo despojarme de mí mismo, negarme y, Señor, amarte y obedecerte. Y cuando usted ama a Dios, la ley de Dios es una delicia. Así lo dice en Salmo 119, versículo 97. Salmo 119, versículo 97. Dice ahí Salmo 119, versículo 97. De esta manera, oh, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo la ley de los mandamientos. Dice, todo el día es ella mi meditación. Para que aprendamos a amar la ley de Dios, tenemos que leerla. Después tenemos que meditar en ella. Y así es como usted va a llegar a amar la Biblia. Pastor, no me gusta leer. No soy bueno para leer. La aritmética nunca fue mi fuerte. La aritmética es matemática, pero algunos piensan que leer. Mire, la geografía decía, no me gusta. Uno tiene que ver la importancia de la lectura. No me voy a cansar de decirle esto cada vez que se presente un mensaje, la importancia de leer la palabra de Dios. Que usted podrá decir, oh, cuánto amo la ley de Dios. ¿Cómo se muestra eso? Es que la tengo bien aguardadita. No, es que medito en ella. Leo la Biblia. ¿Se acuerda cuando usted leía las cartitas que le daba al novio? Meditaba en ella todo el día. Y sacaba la cartita. ¿Y qué hacía con ella? ¡Wow! Después, unos 10 minutos después,
¿Por qué? Porque meditaba en ella, estaba constantemente en su mente. Y después como que se la ponía en este lado y oh. Ya hasta huele a perfume. Ya se ponía triste porque ya no huele tanto que la leyó porque todo el día era su meditación. Mi esposa y yo teníamos unos símbolos. Mi nombre, Ringo, no tiene un significado alguno en Inglaterra. De allá viene un hombre que se llamaba Ringo. Era su apodo, tenía muchos anillos. Le pusieron Ring. Ring es anillo. Ringo, así le dijeron. Un anillero, más o menos. Ahora, pero mi nombre en Japón quiere decir manzana. Es lo que quiere decir. Can I have a Ringo? Una manzana. Ok, aquí toma. Es Japón, así es como dicen. Ahora, el nombre de mi esposa, Esther, significa estrella. Entonces me dibujaba ella o yo a ella una manzanita al lado de una estrellita. Y era una delicia ver todos los días la cartita, que ahí está la manzana y la estrellita. Y luego mira aquí, tendremos una... Aguántame. Aquí fuimos a jugar a unos juegos de máquina y jugamos a... ¿Cómo se llama este? Billar, ¿verdad? Billar. No apostamos, además. No apostamos. Y la hermana agarró el palo y se puso así, una foto. Y cuando empezamos a jugar ni le pudo pegar a la boca. Pero mire, cuando ella nos daba una foto, era una meditación, miraba la foto, wow, qué bonita estaba, nomás. Pues atrás la cartita, lo que me escribía atrás, wow, mira nada más. Si usted quiere amar a Dios, debe constantemente pasar tiempo con Dios. Porque una relación crece o se fortalece a medida de tiempo. Por eso muchas relaciones se empiezan a distanciar, porque dejan de hablarse, dejan de comunicarse, dejan de expresar lo que sienten. Muchas veces hay parejas que se enojan y no se reconcilian y pasa un día, 2, 3 días, 4 días, 5 días y ¿sabe qué pasa con ese amor? Se empieza a enfriar. Y en el caso nuestro no es que Dios nos ofenda a nosotros ofendemos a Dios y nosotros abandonamos a Dios y nos distanciamos de Dios al punto después de que ya volver con Dios se nos hace algo imposible. Por eso cada día usted debe tener un tiempo de devoción o devocional diario con el Señor, donde usted lee la palabra de Dios, donde usted recalienta su corazón para con el Señor, para que usted pueda decir que usted ama la ley de Dios. ¿Por qué son importantes los 10 mandamientos? Porque fueron dados por Dios. Porque es una muestra de nuestro amor hacia Dios y también porque sin ella se pierde una generación. Vaya conmigo a Oseas capítulo 4 versículo 6. Sin la ley de Dios o sin los mandamientos de Dios se pierden las generaciones. Oseas capítulo 4 versículo 6. Ezequiel, Daniel, Oseas, dice la Biblia, así es el orden. Capítulo 4. Dice el versículo 6 de esta manera. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Sin la ley de Dios, hemos visto algunas estadísticas de lo que sucede en una nación que abandona a Dios, que se olvida de Dios. Mire, en la cárcel, hoy en día, ¿sabe? Hablando de adolescentes encarcelados, hay más de 700,000 jóvenes en la cárcel hoy en Estados Unidos. Es una cifra extraordinaria. Donde hay una generación que no se les está enseñando la palabra de Dios. Se dice que este país es el país cristiano, pero no parece. ¿Cuántos jóvenes hoy entregados a la lascivia? ¿Cuántos de la juventud hoy entregados a los pecados y a la maldad? Y se demuestra simplemente viendo las estadísticas, lo que ha sucedido en nuestro país. Nosotros le conocemos a Él, dice la Biblia, cuando guardamos sus mandamientos. Porque mucha gente que no conoce a Dios, no conoce sus mandamientos, ¿cómo los va a guardar? Vean lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, del 3 al 4. 1 de Juan 2, 3 al 4. Primera de Juan 2, 3 dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Está diciendo en Oseas que el pueblo fue destruido por falta de ¿qué? De conocimiento. Y este pasaje está diciendo ahí que nosotros le conocemos a Él
O sea, le podemos mostrar que conocemos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. El versículo 4 dice así: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero eso está diciendo en la Biblia que uno debe conocer a Dios, y una de las muestras de conocer a Dios es que guarda sus mandamientos, para que después no seamos destruidos por falta ¿de qué? De conocimiento. Por eso es importante que enseñemos a las generaciones venideras que hay un Dios verdadero, que Dios existe, que Dios creó el mundo y los cielos y la tierra, que hay mandatos que Dios nos ha dado para que nos vaya bien, porque si no vivimos conforme a la manera de Dios, nos va a ir mal. Y hay mucha gente siguiendo la corriente de este mundo sin saber lo que es bueno, sin saber lo que es malo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, y después terminan en la ruina con dolor de corazón, y sabe que nadie les dijo, nadie les enseñó. Pero esto no debe ser el caso de los que crecen en una iglesia bautista cristiana que predica la Biblia como nosotros. Sin embargo, esto sucede. Sin embargo, hay niños que crecen desde bebés aquí en la iglesia, tienen 18, 20 años, abandonan los caminos de Dios y viven peor que los que no tienen conocimiento de Dios. ¿Por qué será? Porque la manera que Dios estableció que se enseñaran los 10 mandamientos no fue, lamentablemente o desafortunadamente, que una iglesia o un pastor. La responsabilidad no es mía. La responsabilidad no es de un líder en la iglesia, sino que es de quiénes, de los padres. Vaya conmigo ahí a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Porque mire, uno puede estar, digamos, no una iglesia perfecta porque no existen, pero una buena iglesia donde se enseña la Biblia, donde hay un énfasis en la familia, donde hay un énfasis en la predicación, donde hay un énfasis en la comunidad como iglesia, en la familia iglesia, y hacemos todas las cosas bien, una iglesia ganadora de almas, pero en un final, el que es responsable y le va a dar cuentas a Dios para que la siguiente generación no se pierda y les enseñen los mandamientos, son de los padres. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras son estas? Si vemos el contexto, son la ley de Dios, el capítulo 5, los 10 mandamientos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Note ahí que uno debe enseñar a sus hijos con autoridad, porque dije estas palabras que yo te mando hoy. Uno tiene la autoridad de enseñar a sus hijos, así dice el Señor, así quiero que vivas, así debes andar, porque Dios me ha mandado. Pero dice que estas palabras deben estar en nuestro corazón. El padre debe amar la ley de Dios. El padre debe amar las cosas de Dios para enseñar a su hijo. Yo lo he dicho muchas veces. Un padre que ama le gustan mucho los autos, los carros, y le gusta todo tipo de carro, y estas llantas, y este motor, y este color. ¿Sabe qué va a hacer? Va a influenciar a su hijo a que también le gusten los carros. No hay nada malo en ello. Pero si uno ama la ley de Dios, ¿sabe qué le va a enseñar a su hijo? Lo que ama. Todo padre enseña a su hijo lo que el padre ama. El padre que le ama la botella le va a enseñar a su hijo a amar la botella. El padre que ama el fútbol le va a enseñar a su hijo a que ame el fútbol. El padre que ama el béisbol le va a enseñar a su hijo a que ame el béisbol. Y el padre que ama a Dios le va a enseñar a su hijo de Dios. Pero si un padre no ama a Dios, no le va a enseñar de Dios. ¿Y qué va a pasar con esa generación? Se va a echar a perder. Se va a destruir porque no hubo un padre que le enseñara. Él vio en la iglesia, escuchó, pero vio otra cosa en su casa. Pero es importante que entienda que la iglesia es importante, una extensión del ministerio del padre para guiar a los hijos, sí, pero últimamente el que debe enseñar a los hijos es el padre. Todos los días, cuando se levante, cuando te acuestes, tome la oportunidad de enseñar a sus hijos. Nosotros aquí hemos enseñado a que los padres tengan un altar familiar o un devocional diario con sus hijos. No toma mucho tiempo. Se lo puede resumir aquí en unos minutos. Todos los días tenga un tiempo de lectura. Cante un himno para que aprendan el himno. Sea el mismo himno, fuente de la vida eterna, y lo canten todo el mes, el mismo himno. Hasta que se lo memoricen todos. Lean una parte de la palabra de Dios y el padre da una enseñanza. Si dice, por ejemplo, lee la historia de David, aquí donde David, él triunfó sobre Goliat. ¿Por qué? Porque él confió en Dios. Y la aplicación es, hijos, hijas, si confiamos en Dios, Dios nos va a dar el triunfo. No importa qué tan grande sea el gigante, los problemas que vengan a la vida, uno puede confiar en Dios y Dios nos va a dar la victoria. Y los niños van a decir, wow, si Dios ayudó a David, nos va a ayudar a nosotros también. Ahora vamos a orar, hijos, para que Dios nos dé el triunfo. Y eso es todo, 20, 15, media hora, todos los días, un devocional donde le enseñamos a nuestros hijos. Que le enseñemos la Biblia. Yo soy producto de un padre que tomó el tiempo para enseñarnos la Biblia. Todas las historias de la Biblia las aprendí en mi casa.
No fue un maestro dominical, no fue un pastor que me enseñó, fue mi propio padre que me enseñó la Biblia. Me enseñó no solamente la salvación, me enseñó las historias de la Biblia, me enseñó principios bíblicos, me enseñó a ser un buen esposo y responsable y trabajador. Fueron enseñanzas de un padre. Por eso yo le digo a usted y le reto a usted que usted debe enseñar a sus hijos, tome las riendas en su hogar, usted es el hombre del hogar, el hombre espiritual, aprende la Biblia para que usted pueda enseñar a su esposa, a sus hijos, a sus nietos. Si viene un vecino, enseñarle también a él. Dice la Biblia que de la abundancia del corazón, habla la boca. Cuando usted tiene la Biblia en su corazón y usted ama a Dios, siempre va a andar compartiendo donde quiera que vaya. ¿Alguien está triste? No, pues sabe que la Biblia dice esto. La Biblia le enseña esto. Y después puede ser que se ríen. Me acuerdo cuando se burlaban de mí en el trabajo. El hermanito, el que no va a las fiestas. Y cuando tenían problemas matrimoniales. Oye, Ringo, ¿me das un consejo? Me decía a mí el consejero matrimonial ahí en el trabajo. Y para eso estamos, para ayudarles. Vea lo que dice Salmo 78. Salmo 78. Aquí Moisés les dio este encargo, pero vemos que ellos fracasaron. Y si usted lee el libro de Jueces, dice que cuando se murió aquella generación, abandonaron a Dios, se olvidaron de la ley de Dios, se entregaron a la idolatría. Y no queremos que eso suceda en nuestras generaciones. Yo no quiero que mis hijas se pierdan y se entreguen después al pecado, a la maldad, o que después se unan a una falsa doctrina o herejía. No, yo quiero que ellas sigan el camino de Dios. Pero yo entiendo que es mi responsabilidad como padre enseñarles. Salmo 78. Así que al aprender estos 10 mandamientos, yo le animo a usted, padre, que usted refuerce y afirme estos mandamientos en su propio hogar. Dice versículo 5, Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, está hablando de los 10 mandamientos, lo cual mandó a nuestros padres que la notificasen, ¿a quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Y después dice que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Queremos entender en esta noche que el propósito de los 10 mandamientos no es para poner unas reglas o una carga encima de nosotros. No. Fueron dadas por Dios. Dios mismo las ordenó. Dios mismo nos ha mandado que la obedezcamos, con el fin de poder ser en verdad libres de la maldad y que nos vaya bien. Es una muestra de nuestro amor hacia Dios, pero para que después nuestra generación venidera no se pierda, que les enseñemos a ellos el camino verdadero y que se la notifiquemos a los que han de nacer. Aún vienen bebés a nuestras familias, a nuestra iglesia, debemos enseñarles a ellos también, para que el día de mañana ellos le enseñen a sus hijos. Dice la Biblia que no hay más grande gozo que ver a nuestros hijos andar en la verdad. Eso se aplica también a nuestros hijos terrenales, carnales aquí. Que yo tengo hijos y yo creo que el más gozo que yo voy a tener es cuando yo vea a mis hijos grandes caminando en la verdad por su cuenta. De eso se trata. De eso tratan los 10 mandamientos. Para que la siguiente generación no se pierda. Para que la siguiente generación no sea destruida a causa por falta de conocimiento. Sino que aprendan a vivir una vida cumplida amando a Dios. Y aprendan que le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y el amor de Cristo nos constriñe, nos obliga a vivir para Él. Así que nos lanzamos la próxima semana con el primer mandamiento, que es no tendrás dioses ajenos. Vemos ahí no tendrás dioses ajenos. El segundo es, pon la lista entera, hermano, por favor. No te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, guardarás el día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás. Vamos a hacer una oración.